Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente tener este tiempo con la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué les parece si para comenzar podemos hacer una pequeña introducción acerca del tema que nos toca hablar el día de hoy? Hoy nos toca estudiar el capítulo 18 de Levítico, o nos toca predicar acerca de este capítulo, y específicamente a partir de este momento, aquí Moisés, a través de lo que Dios le está diciendo, va a escribir algo que es importante para el pueblo de Israel. Un mensaje importantísimo en relación a lo que tenía que ver con la santidad del pueblo delante de Dios. Si recordamos un poquito cómo está escrito el libro de Levítico, podemos recordar que está seccionado en diferentes partes. La primera parte tiene que ver con algunas actividades ceremoniales, el tema de los sacrificios, vimos en los primeros capítulos de Levítico. Después vimos algunos capítulos relacionados a instrucciones para los sacerdotes y después miramos que había algunas instrucciones en relación a la santidad o a la pureza, la purificación, lo que tenía que ser, lo que era inmundo y lo que era puro. Y finalmente en el medio de aquí de nuestro libro encontramos en el capítulo 16 y capítulo 17 lo que tenía que ver en relación a la expiación. Ahora vamos a continuar con todo lo que era la división del libro y vamos nuevamente de alguna manera en una simetría exacta. Moisés comienza a hablar ahora de otros aspectos en relación a la santidad. Después va a hablar otros aspectos en relación a los sacerdotes o algunos mandatos a los sacerdotes, instrucciones para ellos. Y finalmente el libro de Levítico termina hablando con algunas leyes ceremoniales y específicamente con la colocación o ahí el desafío. Aquellos tenían que celebrar algunas fiestas como parte del ritual para vivir una vida de adoración delante de Dios. Así que vamos a entrar en el capítulo 18 y a partir del capítulo 18 hasta el capítulo 20 veremos todo lo relacionado a lo que es nuevamente la santidad del pueblo. Recuerden que a partir de este capítulo vamos a encontrar en diferentes ocasiones la palabra que dice: yo soy Jehová tu Dios, yo soy santo, sé tú santo como yo soy santo. Así encontramos en diferentes partes de este capítulo, bueno, más bien de los capítulos que vienen, que Dios es un Dios santo y también Él deseaba que su pueblo sea un pueblo santo. Así que les invito a que abran su Biblia en Levítico capítulo 18 y vamos a leer los primeros 5 versículos para entrar ahí en lo que es la introducción del estudio de este día. Así que les invito a abrir su Biblia en Levítico 18, versículo 1. Dice así los primeros versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Vamos a ver aquí entonces el mandato del Señor en relación a lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Ahora me llama la atención algunos aspectos importantes, que constantemente, por lo menos en 3 ocasiones, vemos que el Señor se presenta: yo soy Jehová vuestro Dios. Vemos en el versículo 1, yo soy Jehová vuestro Dios. Vemos nuevamente en el versículo 4, yo Jehová vuestro Dios. Y en el versículo 5 dice nuevamente, yo Jehová. Así que de alguna manera Él está poniendo un énfasis importante en estos pocos versículos, que Él es quien está hablando. Ahora, ¿qué es lo que está hablando Dios por medio de Moisés
hacia Aarón y hacia los sacerdotes, pero sobre todo al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que quiere decirles? Aquí la ordenanza, el mandato es que ellos no debían de ser como los pueblos de Egipto y como las naciones a donde ellos serían llevados a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que, antes de continuar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Te invito a que donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta hora la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y de meditar en ella. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos nosotros ser desafiados a vivir una vida que a ti te agrade, una vida apartada, separada para ti, porque tú eres un Dios santo que anhela y desea un pueblo santo. Señor, habla nuestra vida, habla nuestro corazón y muéstranos aquellas cosas que necesitamos cambiar, que tal vez ya son un hábito en nuestra vida, o que tal vez, Señor, hemos ido permitiendo en nuestro corazón y necesitamos, Señor, un cambio, una transformación para que a través nuestro tú seas glorificado y seas, Señor, visto por todas las naciones. Gracias, Padre, por este tiempo. Habla nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a avanzar en el estudio de hoy y vamos a hablar algo muy importante. Dijimos que el estudio que estamos llevando en relación al libro de Levítico se llama Verdaderos Adoradores, y para poder ser un verdadero adorador necesitamos entender el mensaje que Dios está transmitiendo aquí para cada uno de nosotros. Especialmente, lo que Dios transmitía al pueblo de Israel y lo que ahora estaba transmitiendo también de alguna manera para esta gente que iba a entrar ahí a la tierra prometida y cómo puede afectar también nuestra vida. El objetivo del capítulo número 18 o el propósito que Dios tiene a través de este capítulo es que el pueblo de Israel sea diferente a las otras naciones, obedeciendo a Dios y obteniendo vida. Así que yo le puse al estudio de hoy, encontrarán vida. Esta es la frase, de alguna manera, que el tema es que Dios desea un pueblo santo, apartado, que marque la diferencia, que no viva como las otras naciones, ni de donde salieron, que es Egipto, ni a donde van, que es la tierra de Canaán. Y dice ahí la escritura, entonces veíamos aquí en el versículo 5, que si ellos obedecían los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los decretos de Dios, entonces ellos encontrarían vida. Así que prepárate para que a través de este estudio, tal vez tú puedas encontrar vida para vivirla en abundancia, como dice el Señor en Juan capítulo 10 y versículo 10. Así que vamos a ver el bosquejo de nuestro estudio en el día de hoy y hemos dividido este bosquejo en 3 partes. En primer lugar, vamos a mirar ahí, el primer punto es no hagas lo que todos hacen, versículo 1 al versículo 5. Nuestro segundo punto es lo que Dios ordena, versículo 6 al versículo 23. Y por último tenemos algo detestable, versículo 24 hasta el versículo 30. Así que vamos a avanzar y me gustaría que podamos ahora meditar en los primeros 5 versículos de este pasaje, porque es aquí donde encontramos el primer punto que dice, no hagas lo que todos los demás hacen. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Es que todos lo hacen. Esa frase la escucho constantemente alrededor mío. Y tal vez tú también. Bueno, ¿por qué lo haces? Es que todos lo hacen. Y tal vez esa es una manera en la cual las personas tratan o buscan justificar sus actos, buscan justificar el dar lugar a los deseos de su propio corazón. Y dice, bueno, es que todos lo hacen, entonces yo también lo hago. Ahora, vamos a mirar estos primeros versículos y vamos a tratar de entenderlo un poquito más. Así que voy a ponerte ahora los versículos en la Nueva Traducción Viviente y me gustaría que me acompañes leyendo este pasaje. Dice así la Escritura. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor
su Dios. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. Ahora, ¿te hace recordar algo este pasaje, esta parte del pasaje? Dice, no se comporten como la gente de Egipto, no tomen la forma de la gente de Egipto. Y después dice, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. Y fíjate lo que dice ahí la frase que yo remarqué y cambié de color. Dice, no deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo, el Señor. Aquí entonces vemos en este pasaje que el Señor les está diciendo, ustedes no tienen que hacer lo que todos hacen. Todo lo que hacían en Egipto. Ahora, es muy interesante porque este capítulo va a hablar en relación a lo que tiene que ver con las relaciones sexuales. Ahorita vamos a entrar ya en ese aspecto, pero dice, no hagan todo lo que se hacía en Egipto, no imiten lo que ellos hacían en Egipto. El estilo de vida que ustedes deben de llevar tiene que ser totalmente diferente. Ahora, esto me hace recordar que hay una simbología muy interesante. Y para la vida del creyente, Egipto representa el mundo, nuestra antigua vida, de donde Dios nos tomó, donde Dios nos sacó, nos llevó de la esclavitud del pecado a una vida abundante, a una vida donde fluye la leche y la miel como la tierra que Dios había prometido, una tierra de abundancia. Así el Señor ofrece una vida de abundancia. Y qué importante es que nosotros podamos entender este aspecto. Ahora, el Señor no solamente le está diciendo al pueblo de Israel que ellos debían de vivir de una forma diferente, que su estilo de vida fuera distinto, sino también eso es lo que el Señor nos dice hoy en día a nosotros. El apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso les decía que ya no deben de andar como los otros gentiles, ¿verdad? Que andan en la vanidad de su mente. Que ya nosotros no debemos vivir, en el capítulo 2 dicen, ya no debemos de vivir como antes vivíamos. Así como vivíamos en el mundo, ya no debemos de adoptar esa costumbre. Pero vamos a ver cómo ahí también menciona que dice, ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Ahora aquí es importantísimo que nosotros entendamos cuál es la parte que nos corresponde. Ahora, recordemos qué había en Egipto. Egipto era un lugar totalmente idólatra. Totalmente idólatra. Había muchas costumbres que ellos tenían que Dios les estaba diciendo, ustedes ya no pueden vivir como antes estaban en Egipto. Ya no tienen que tener esas costumbres en su vida. Ahora tiene que ser distinto. Ni tampoco adopten las costumbres de la gente que vive ahí en el lugar donde yo los voy a llevar, en la tierra de Canaán. Ahora había muchas malas costumbres en esos lugares y por causa de eso Dios estaba sacando y expulsando a esas naciones de esa tierra y metería a su pueblo, y a través de su pueblo Él mostraría que hay una forma diferente de vivir. Y de alguna manera es lo que Dios está queriendo hacer con la iglesia, o es lo que Dios ha planeado con la iglesia. Dios nos ha sacado, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, que venimos a Él en arrepentimiento y fe, nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha colocado en este mundo que está corrupto, que vive en un total desorden, para que a través de la iglesia, a través de los creyentes, podamos mostrar un estilo diferente de vivir y entonces podamos darle a conocer al Señor y podamos glorificar a Dios a través de nuestra vida. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en la iglesia de Roma, que estaban en una situación muy complicada. Roma era un lugar, un imperio, y específicamente la ciudad de Roma, que era la capital del imperio romano, vivía en un total desorden y estaba plagado de una inmoralidad impresionante. Ahora aquí
con ese hambre y ese deseo de poder, hacían cualquier cantidad de cosas que aún a nuestra mente es totalmente sucio, es inimaginable lo que ellos hacían, aunque hoy en día no es muy diferente lo que sucedía. Había relaciones sexuales entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. Era toda una situación complicadísima lo que se vivía ahí. Ahora, muchas de estas cosas que se vivían tanto en Roma, cuando habla el apóstol Pablo, como también en Egipto y como se vivía también en el contexto de los griegos, tenían que ver con una depravación relacionada a los cultos hacia otros ídolos. Vemos cómo el apóstol Pablo en la carta que escribe a la iglesia en el capítulo 12 de Romanos y versículo 1 y 2, dice que ahora nuestro cuerpo tiene que ser ofrecido a Dios como un sacrificio vivo, algo activo. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, también le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, porque hemos sido comprados por precio. Por eso debemos glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo y debemos de ponerlo al servicio de Dios, pero también menciona ahí en el versículo 2 que ya no debemos de tomar la forma de este mundo. Fíjate lo que dice la versión Reina Valera, y después te voy a leer la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Esta es la traducción del lenguaje actual. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El desafío que nos está dejando aquí el apóstol Pablo, o el mandato que le deja el apóstol Pablo a la iglesia en Roma y que hoy nosotros podemos aplicar a nuestra vida, es que no debemos tomar la forma de este mundo. Ya no debemos de vivir como el mundo vive. Y una de las características en relación al mundo en la actualidad es todo lo que tiene que ver con el libertinaje sexual, con todo lo que es la sensualidad y apelar a los deseos de nuestra carne, al placer sexual. Y muchos se han hecho del placer sexual o del acto sexual un ídolo en su vida, buscando obtener de ahí ese placer y entonces una plenitud de vida. Pero ¿sabes algo? Finalmente no es así. Finalmente esto no sucede de esta manera. Ahora el Señor dice, primer desafío, no hagas todo lo que los demás hacen. Grábatelo en tu mente. Necesitamos tú y yo marcar una diferencia. Ahora, si tú y yo obedecemos la palabra de Dios, sus mandamientos, ¿a qué se refiere cuando hablaba de sus mandamientos? Éxodo capítulo 20, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos. Y específicamente va a ser un énfasis en este capítulo 18 en el mandamiento número 7, que dice, no cometerás adulterio. Pero también dice que si tú obedecieres o guardares mis mandamientos y mis ordenanzas, ¿cuáles son las ordenanzas de Dios? Pues son las que siguen a continuación, que es nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que ordena Dios? Entonces, cerrando el primer punto, aquí el Señor nos está exhortando y animando y haciendo una comparación. Si tú obedeces lo que este mundo te ofrece, no vas a tener satisfacción. Vas a estar como está el mundo, con una satisfacción momentánea, un placer que realmente no va a durar. Pero si tú, dice ahí, fíjate lo que dice al final, al principio del versículo 5, dice, por tanto, y ese por tanto es un condicionante, y lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, dice, si obedeciereis mis mandamientos, eso es una condición. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está condicionando? Que si nosotros obedecemos su palabra, la guardamos, entonces en su palabra hallaremos vida.
encontrarán vida, dice la Nueva Traducción Viviente. Y esto es lo que el Señor quiere. Quiere un pueblo vivo en medio de un mundo muerto. Así que tú podrás encontrar vida, satisfacción y placer verdadero obedeciendo el mandato de Dios. ¿Cuáles son sus ordenanzas? Vamos entonces a avanzar a partir del versículo 6 y vamos a ver cuáles son las ordenanzas que nos da el Señor. Hasta el versículo 23 va a hablar de diferentes aspectos relacionados a la vida sexual. Fíjate lo que dice el versículo 6. Ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Dijimos que esta palabra yo Jehová, o yo soy Jehová tu Dios, o yo soy Jehová tu Dios, soy santo. Esto se va a repetir aproximadamente unas 70 veces a partir de este capítulo. Ahora, dice aquí el texto, ningún varón se llegue a aparentar. Esta palabra se llegue, porque algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué está hablando de las relaciones sexuales si no está diciendo ahí? Bueno, esta palabra se llegue es un eufemismo. Un eufemismo es una palabra como para suavizar una idea, un concepto que tal vez es un tabú. Hoy en día hablar del tema de la sexualidad en la familia, en algunos lugares todavía es un tabú. Todavía no es una plática de sobremesa. Pero sobre todo en la iglesia es un punto que tal vez es difícil de tratar. Y hoy en el contexto en el que vivimos, si tú te atreves a hablar algunos puntos de los que vamos a ver ahora, tal vez te vas a meter en un problema o un conflicto. Así que te quiero explicar yo y te quiero decir qué es lo que dice la Biblia en relación a una vida distorsionada con relación al sexo. Ahora la pregunta es, las relaciones sexuales, decíamos el eufemismo es si se llegase a una mujer, la idea es que si tuviera relaciones sexuales. Otro eufemismo que encontramos en relación a este tema es que conoció a su mujer. ¿Recuerdan cuando Adán, dice ahí en el capítulo 4 de Génesis, Adán conoció a su mujer y entonces tuvieron hijos? Ahora, no es de que se presentaron y dijeron, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Adán, y ella le dijo, buenas tardes, yo soy Eva. No habla de ese tipo de conocerse, sino habla de que ellos tuvieron una relación sexual y que tuvieron ahí esa intimidad. Ahora, este es el tema que está mencionando entonces aquí el capítulo 18. Y el primer tema comienza hablando o está relacionado a lo que tiene que ver el incesto. Ahora, ¿qué es el incesto? El incesto, según el diccionario, es algo, viene del latín incasto, o algo que no es casto, y se determina como la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos por consanguinidad, parentesco biológico o consanguíneo. Esto es lo que el diccionario nos dice en relación a lo que es el incesto. Entonces, sencillamente el incesto es tener relaciones sexuales con algún miembro de tu familia, específicamente en un parentesco, sobre todo por sangre. Pero vamos a ver algunos aspectos importantes en relación a lo que dice el capítulo. Fíjate, dice, aunque en el versículo 6 prohíbe cualquier relación con algún pariente, aquí va a empezar a hacer un énfasis específico. Dice ahí el versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Nuevamente aquí aparece otro eufemismo, descubrir la desnudez de tu padre o de tu madre. Ahora, ¿por qué habla en relación a esto? Volvemos a decir, es un eufemismo que tiene que ver con suavizar la palabra no tengas relaciones sexuales, no tengas una intimidad sexual. Ahora, el sexo, recordemos que es algo bueno que Dios creó. No es malo porque fue creación de Dios. Y dice el libro de Génesis que todo lo que Dios hizo es bueno. Pero el sexo, fuera de su contexto, entonces se convierte en algo nocivo y destructivo. Un ejemplo que yo he puesto en muchas ocasiones, sobre todo cuando daba
conferencias en las escuelas en relación a las consecuencias del sexo prematrimonial, el costo que tiene tener relaciones sexuales, era lo siguiente. El sexo o la vida sexual o las relaciones sexuales son buenas, pero si las sacamos de su contexto correcto, se puede convertir en algo nocivo y destructivo. Ahora, esto es como el fuego. El fuego es bueno. Si nosotros pensamos un poco en relación a el fuego te puede servir para hacer la comida, por ejemplo. O el fuego también te puede servir para darte calor durante el invierno. Pero siempre pregunto esto. ¿Quién de ustedes se atrevería a encender una fogata y ponerla debajo de su cama para dormir caliente? ¿Verdad que nadie? ¿Por qué? Porque el fuego sí calienta, pero si tú lo pones debajo de tu cama, entonces vas a hacer un desastre. ¿Por qué? Porque no es el lugar correcto, está fuera del contexto de uso correcto. Ahora, si tú lo pones en una chimenea, qué bueno. O si lo pones en el calentón, excelente. Pero ¿ves cómo si tú lo colocas en un lugar donde no es correcto, entonces va a causar un desastre? Lo mismo sucede con nuestra vida sexual. Entonces el Señor, preocupado en este aspecto y queriendo marcar una diferencia, empieza a decir lo siguiente: no descubrirás o no tendrás relaciones sexuales con tu padre o con tu madre, y no descubrirás tu madre es, no descubrirás su desnudez. Ahora, esto es impresionante porque esta era una costumbre que existía en Egipto. El incesto era algo común en el pueblo de Egipto. Y la razón por las cuales ellos tenían relaciones entre ellos, padres e hijos, aún con hermanos y todo lo que vamos a ver acá, era porque ellos querían mantener cerrado el círculo del poder. No era tanto en un aspecto de placer, sino era en algo egoísta de mantener ese círculo de poder y de dominio político para con el pueblo. Ellos querían seguir reinando, que solamente entre ellos pudieran tener ese poder. Ahora, hoy en día hay tal depravación que la gente ha llegado a caer en estas situaciones. Vamos a continuar y dice también el versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Está hablando aquí de que no tengas relaciones sexuales con tu madrastra. Recordaba ahí en 1 Corintios en el capítulo 5, un acontecimiento que nos habla el apóstol Pablo y que la iglesia le había escrito y le había preguntado de algo que había sucedido ahí. Y dice la escritura que había un joven que había tenido relaciones sexuales con la esposa de su padre, dice ahí en el capítulo 5 de 1 Corintios. Y aquí es muy fuerte, muy duro el apóstol Pablo, y dice que aún ellos lo saquen, lo expulsen, y dice que el tal sea entregado a Satanás. Esto es algo abominable. Dice, no tendrás relaciones sexuales ni con tu madre, ¿verdad?, ni con la esposa de tu padre, en el caso de que él haya enviudado o tuviera otra mujer, no tendrás relaciones sexuales con ella. Explícitamente lo dice aquí el mandato. Y Pablo lo condena también ahí en la primera carta a los Corintios en el capítulo 5. Gracias a Dios que en un momento determinado, al parecer en la segunda carta a los Corintios, ese joven se arrepintió y volvió a hacer las cosas de una manera correcta. Vivió una restauración y entonces fue levantado de vuelta. Ahora continuamos con nuestro capítulo. Dice el versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Y aquí habla específicamente de que no deben de tener relaciones sexuales entre hermanos, ni entre medios hermanos, está diciendo acá. Ahora, la dureza del corazón del pueblo de Israel llevó a tal grado que en la historia de uno de los más grandes reyes del pueblo de Israel, ahí Amnón, hijo de David, violó a su hermana Tamar. Si ustedes recuerdan, esto lo encontramos ahí
en 2 de Samuel, en el capítulo 13. Amnón toma y obliga a su hermana Tamar a tener relaciones sexuales con él. La viola. Ahora, esto era algo prohibido de parte de Dios. Esto es algo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: quiero que sean diferentes. Aunque en esos pueblos era la costumbre, ustedes no deben de tomar esa costumbre. Continúa diciendo versículo 9, versículo 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Y está hablando aquí nuevamente de que no tenían que tener relaciones sexuales con su nieta o con su nieto. No era correcto esto, no es algo permitido por Dios, es algo que Dios le estaba diciendo que no debían de hacer. Que, como mencionamos también, dentro del pueblo de Egipto era algo que se manejaba como una costumbre. Versículo 11, encontramos aquí un versículo muy interesante y dice: la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Y está hablando de una media hermana. ¿Recuerdan lo que hablamos también de Amnón y de Tamar? Y esta era la consecuencia entonces de que estas personas no habían seguido lo que Dios les había dicho. David había vivido una vida de libertinaje sexual y él era un hombre que tenía diferentes mujeres, y parte de esa consecuencia hoy la vemos acá. Ahora, Dios estableció el matrimonio en Génesis, en el capítulo 2, y dijo que era de un hombre y una mujer. Específicamente dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jamás el Señor dijo que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres y serán muchas carnes. No, está diciendo una sola carne. Ahora, Moisés terminó permitiendo por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Lo veremos más adelante. Ahora, vemos aquí finalmente que va a tomar un giro y ahora está relacionado a no tener relaciones sexuales con sus tías. Dice el versículo 13: la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Vamos ahí hasta la primera parte, hasta el versículo 13, y habla entonces ahí de específicamente no tener relaciones sexuales con su tía. Ahora, esto específicamente hace un énfasis en el incesto, pero vamos a pasar, ahora toca otro tema, y habla ya no de un incesto, sino de tener relaciones sexuales con algún parentesco cercano, con alguien que tenga un parentesco cercano. Y comienza hablando el versículo 14, como ya lo leímos, que no debes de tener relaciones sexuales con tu tía, o sea, la esposa de tu tío. Aunque no hay relación sanguínea, pero es su mujer, son una sola carne, y dice entonces no tendrás relación sexual con tu tía. Pero también, versículo 15, dice: la desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Vuelvo a repetir, está hablando de relaciones sexuales, pero tampoco, pues la idea es que esté descubriendo la desnudez de ella en el aspecto literal. Si dice, está hablando de la relación sexual, dice, tampoco un padre se puede meter con la esposa de su hijo. Versículo 16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Entonces tampoco podían está prohibiendo relaciones sexuales entre cuñados. Y vamos a ver después, de alguna manera, que hay una relación, dice ahí, versículo 17, la desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. Ahora aquí está hablando de una relación de que un hombre tal vez conoce a una mujer y ya la mujer tiene hijos, tiene nietos,
Y entonces ese hombre no solamente tiene relaciones sexuales con la mujer, sino que se mete con la hija de la mujer y se mete después con la nieta de la mujer o con un nieto de la mujer y viceversa. Esto es algo prohibido de parte de Dios. No es correcto. Está diciendo Dios, no tomen la forma. Esto es lo que los pueblos de Egipto y de Canaán también hacían. Vamos a avanzar y vamos a ver versículo 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y aquí está hablando de que no te metas con una mujer y después con su hermana o tu cuñada. Y recordamos una historia en el pueblo de Israel relacionada a esta, claro que sí. Jacob con Lea y Raquel, ¿se acuerdan? Todos los conflictos y problemas que hubo en medio de esa familia por cuestiones de que Jacob se casó con Lea y también se casó con Raquel. Las envidias, los pleitos, los conflictos, y de alguna manera está mostrando el matrimonio monógamo, o sea, con una persona. Y de alguna manera tampoco hace referencia al matrimonio levirato. Lo vamos a ver en el capítulo 25, que es cuando en una familia había un matrimonio, moría el esposo y la viuda, entonces tenía que casarse con su hermano para que le diera descendencia y le diera apellido ahí. Eso lo vamos a explicar más adelante en el capítulo 25. Pero continuamos hablando de qué es lo que prohíbe el Señor. Y ahora vamos a llegar aquí en este versículo 19 a que no debía de haber relaciones sexuales en un contexto de impureza. ¿Recuerdan lo que estudiamos en el capítulo 15? Específicamente en el versículo 24 en adelante, cuando habla acerca de que no debían de tener relaciones sexuales cuando la mujer estuviera en su periodo menstrual. Dice, no tocará, y si el hombre tuviere y la sangre de la mujer tocare al hombre, ambos serán inmundos. No debía de haber relaciones sexuales porque era una condición de inmundicia de la mujer, pero era una falta también para el hombre. Ahora, eso era perdonado, pasaba, eran limpios, pero tenían que esperar, lavar sus ropas, lavarse ellos y esperar hasta la noche. Ahora, Dios dice, ¿para qué te complicas la vida? No tengas relaciones sexuales mientras tu mujer está en su periodo menstrual. Y avanza, y aquí ya hace un énfasis específico en relación al adulterio. Dice el versículo 20, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y aquí, de una forma más específica, habla en relación a lo que es el adulterio. El Señor Jesucristo fue todavía más al fondo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, en la ley del Señor habéis oído, no cometerás adulterio. Mas yo digo, que aquel que codiciare a la mujer de su prójimo, con sus pensamientos ya adulteró en su corazón. ¿Sabes? Para nosotros hoy en día, vivimos en un momento donde hay mucha lucha en este aspecto, por la sensualidad de las mujeres y por el deseo de placer de los hombres. Y aquí el Señor, conociendo cómo es el ser humano, el Señor Jesús dijo que aún ni siquiera tuviéramos miradas de lascivia, miradas que pudieran llevarnos a tener relaciones sexuales en nuestros pensamientos. Dice aún que no codiciemos a la mujer de nuestro prójimo en nuestro corazón. Es adulterio, dice ahí. Ahora tal vez esto ya es un hábito en tu vida. Necesitas trabajar para cambiar ese hábito en tu vida. Es importante que lo hagas. Cuidar tus pensamientos, tus miradas. Job dijo, yo hice pacto con mis ojos, no veré a mujer virgen con ellos. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver que también versículo 21 toca un tema muy interesante. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Aquí Moloc era un dios de los amonitas y era el dios amonita de la fertilidad.
la Escritura en diferentes pasajes hace referencia a este Dios y a los sacrificios que ellos hacían. Está diciendo que no ofrezcas a tus hijos. La idea, como menciona, por ejemplo, aquí más adelante en Levítico capítulo 20, versículos del 2 al 5, dice así: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá y el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y lo cortaré de entre su pueblo con todos los que fornican en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Por qué había puesto el Señor en el versículo 28 en un contexto de sexualidad el ofrecer sus hijos en sacrificio a Moloc? No solamente porque era una prostitución o, digamos así, un adulterio espiritual, sino porque se cree que el rito para Moloc, el dios Moloc, su figura, tenía los brazos extendidos como en L. Y la idea es que ellos colocaban a sus hijos ahí y les prendían fuego. ¿Sabes? La Escritura en diferentes pasajes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, y a partir del versículo 10, cuenta y relata ahí que en el valle de Tofet ellos ofrecían sacrificio a Moloc. De hecho, el rey Salomón, de acuerdo a ceder en cuanto a las mujeres que él tenía, construyó un altar de sacrificio para Moloc. Esto es impresionante. Entonces vemos cómo de alguna manera ellos ofrecían a sus hijos y ahí los quemaban. Ahora, este valle de Tofet significa valle de los tambores. Y una de las ideas o de las referencias que encontré es que se llamaba Valle de los Tambores porque para no escuchar el clamor de los niños mientras estaban quemando, ellos tocaban los tambores. Y de esa manera confundían o trataban de tapar eso que estaban sucediendo con esos niños. Ahora, se cree, algunos comentaristas consideran que previo a prenderles fuego y ofrecérselos a Moloc, había un acto de sexualidad ahí, de depravación sexual, de incesto o de algo relacionado a lo sexual. Por eso menciona aquí también en el capítulo 20 y en el versículo 5, dice: con todos los que fornican en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Ahora, recordemos que este era un dios de fertilidad. Y le ofrecían sacrificios para que lloviera, para que los cultivos se dieran bien, y esto era en la tierra de Canaán. Vamos a continuar y vamos a ver también como en este aspecto, si quieren los que llevan notas, Jeremías 32 y versículo 35 habla en relación también a este dios Moloc. Pero llegamos al versículo 22 y versículo 23. Donde aquí habla ya de una depravación sexual. Específicamente dice ahí, versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Es algo abominable, es depravación. Aquí está hablando específicamente de relaciones homosexuales. Y en el versículo 23 dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Esto está hablando de bestialismo, o sea, relaciones sexuales entre seres humanos y animales. Esto es lo que sucedía en la tierra de Canaán y que también sucedía en Egipto. Si ustedes recuerdan, ahí la historia cuando Lot se va a vivir a Sodoma y a Gomorra, ¿recuerdan? Y el Señor envía a 2 ángeles para que liberen o saquen de ahí a Lot y a su familia.
Y sabes, me impresiona porque cuando llegan estos dos ángeles, la gente dice que se amontona y se agolpa a la puerta de la casa de Lot y le dice que saque a esos dos varones porque los quieren conocer. Dice que todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, estaba a la puerta de la casa de Lot para tener relaciones sexuales con estos hombres. Los querían violar. Ahora, me impacta ya lo depravada que estaba la mente de Lot. Y dice, ¿cómo voy a quedar mal con mis invitados? Sacándolos. ¿Qué les parece? Y pareciera que Lot, en su pensamiento ya pervertido, hace un excelente negocio. Y dice, mejor yo saco a mis dos hijas que son vírgenes y hagan con ellas lo que quieran. ¡Qué tremendo! Yo creo que nadie desearía eso para sus hijas. Pero te das cuenta cómo ya viviendo en un mundo así, podemos comenzar a pensar algo así tan pervertido y abominable como dice acá. Ahora, para Dios es abominación, es algo pervertido, es algo depravado, por lo cual Dios no lo acepta, va en contra del uso y va en contra del diseño original de Dios. Por eso Dios no lo acepta, lo rechaza, tanto la homosexualidad como el bestialismo. Y vemos ahí en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, específicamente en Romanos capítulo 1, versículo 27, cuando habla acerca de que los hombres cambiaron el uso natural de sus cuerpos. Y entonces, en el endurecimiento de su corazón, ahí entonces se entregaron a sus pasiones y comenzaron a tener relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres, por la dureza de su corazón, por la dureza de su entendimiento, que se quedó en tinieblas. Dios los entregó a una mente vergonzosa. Pensaron que sabían más que Dios. Se dejaron llevar por sus propios deseos, confundidos. Ahora, la homosexualidad y el bestialismo en muchos de estos lugares era practicado como un culto. Sin embargo, hoy en día, ¿sabes algo? No tiene que ver como un culto hacia otros dioses. Tiene que ver más con los deseos de las personas, con los deseos de su corazón, con una herida que no ha sido sanada, con una decisión personal. Y esto es algo que Dios no permite. Y vemos también nuevamente ahí algunos textos como en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9, o también en 1 Timoteo. Vemos que ninguna de estas personas que se echa con varones podrá entrar al reino de los cielos. Es algo que Dios no ve correcto. Y aunque hay personas que tuercen la escritura hablando de una relación homosexual entre David y Jonatán, eso no existió así. En el contexto correcto, tanto gramático como histórico, no sucedía. Y aunque podría haber sido de alguna manera por la depravación del pueblo, no fue así. Ahora continuamos y vemos finalmente que Dios no desea esto. ¿Y qué es lo que qué nos queda para nosotros? ¿Cómo puedo reaccionar en relación a las ordenanzas de Dios? ¿Qué es lo que Dios ordena? Dios ordena, no participes de ninguna depravación sexual, ni nada torcido, solamente el sexo en su contexto correcto, que es dentro del matrimonio. Hombre con mujer. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Solamente ese es el contexto. ¿Te acuerdas de la ilustración del fuego? El sexo es bueno, pero fuera de su contexto es nocivo y destructivo. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura en relación a nosotros? Como creyentes, viviendo en este mundo que está depravado, en este mundo que es tan ligero hoy en día, que vive con tanta sensualidad, que somos bombardeados constantemente, ¿qué debo de hacer? Bueno, dice ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 7, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así amudeis más y más,
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esa palabra fornicación es la palabra griega porneia, que habla de depravación sexual, de torcer la sexualidad que Dios dio, de cambiarle el uso. Cualquier tipo de depravación, no específicamente relaciones sexuales antes del matrimonio, sino cualquier depravación sexual está hablando ahí. Y continúa el versículo 4 diciendo que cada uno de vosotros, ¿qué? Sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dios va a proveer de placer a tu vida, placer sexual, a través de la provisión que Él te dio de tu esposa. Así que espera el tiempo de Dios. Dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora quiero decirte algo. Hoy en día es tan difícil para la juventud, para las personas, porque vivimos en un mundo totalmente volcado a la inmoralidad sexual. Una vez yo dando una conferencia en una escuela, una chica se levantó y dijo, si yo ya tuve relaciones sexuales, ¿puedo volver a ser igual a como era antes? Y yo le dije, lamentablemente no. Pero la buena noticia es que puedes ser una nueva persona. Porque Dios puede tomar tu vida, perdonar tu pecado y hacerte una nueva criatura. Y entonces algunos preguntaron, oiga, si hay tantos riesgos y todo, y a Dios no le agrada, entonces, ¿qué debo de hacer? Dije, bueno, pues lo importante es que tú puedas buscar a alguien que nunca ha tenido relaciones sexuales para casarte con esa persona. Y sabes, todos empezaron a reír. Y uno se paró, el que siempre quiere llamar la atención, y dijo, ya no hay de esas, ya no existen, ni de esos tampoco. Ahora, lamentablemente, esa es la mentalidad que hoy tienen en día, que la vida se disfruta en un libertinaje sexual. Pero ¿sabes qué? Podrá traer placer momentáneo, temporal, pero al final de cuentas sigues con el mismo vacío que tienes. Y ¿sabes? No hay satisfacción. ¿Y cuántas veces hemos visto como sucedió con Amnón y Tamar? Que una vez que él logró su objetivo de tener relaciones sexuales con Tamar, dice que su alma la aborreció. Y muchas veces sucede de la misma manera. Oh, me saco las ganas, tuve relaciones y se acabó. Y aborrece a la persona. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Tengo que orar por una persona que sea la provisión de Dios para mi vida en ese aspecto. Nada de lo que hemos visto es algo que a Dios le agrada. Obedece a Dios y ¿qué? Encontrarás vida y vida en abundancia. Y esa abundancia no habla de tener muchas mujeres, habla de tener crecimiento, satisfacción y gozo perdurable y duradero. Pero solamente lo encontramos obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a ver, en tercer lugar, algo que era aborrecible o detestable. Y lo veremos desde el versículo 24. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo os visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Fíjate qué impresionante. Y está hablando acerca de que aún, ¿se acuerdan cuando ellos fueron a Jericó y los muros cayeron? Y dice que no podían tomar porque aún el oro de Jericó estaba contaminado. Y hablaba de una depravación. Dice que aún la tierra estaba contaminada y era de su inmundicia. Y dice el versículo 28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Y termina diciendo, yo Jehová.
yo Jehová. Aquí el Señor confirma y dice, lo que estos pueblos hicieron en una depravación sexual, en el incesto, el meterse con parientes que de alguna manera eran cercanas, el meterse ahí en tener relaciones sexuales en medio de un contexto de impureza, en practicar adulterio, en el acto de idolatría y en la depravación y en todo lo que tenía que ver, dice, era algo abominable. Y la idea acá es que fueron expulsados y pone una ilustración impresionante diciendo, fueron vomitados. Ahora, por esa razón, por toda la depravación sexual que había en medio de esas naciones, Dios estaba tomando un pueblo, sacándolo de esa esclavitud, sacándolo de eso, haciéndolo un pueblo limpio, diferente y colocándolo ahí para entonces traer bendición a ese lugar. Es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos tomó de la esclavitud del pecado y tal vez participaste o participamos de situaciones de pecado como acabamos de describir ahora, pero el Señor ya te tomó y te sacó y ahora Él quiere que vivas diferente, que ahora vivas para agradarle a Él, que vivas en santidad, apartado para Dios. Así que necesitas quitar de tu mente, de tu corazón, todo este tipo de situaciones en relación a la vida sexual. Sácalas de tu vida. Ahora, ¿qué sucederá si tú tomas decisiones importantes en relación a esto? Como te decía hace rato, aquella chica que dijo, si yo ya hice algo que no era correcto, si ya yo tuve relaciones sexuales, ¿puedo ser como antes? No, ya no, pero puedes ser una nueva persona. ¿Sabes? Dios puede darte una nueva vida, puede hacerte alguien nuevo y diferente. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hoy tienes que tomar no solamente la decisión de recibir a Cristo y que Él perdone tus pecados, sino también el compromiso de ahora vivir para Dios, de vivir en santidad y de guardarte hasta el momento de tu matrimonio. Ahora, Dios quiere que seas luz y yo sé que en este mundo tal vez te van a ver raro y van a pensar que ya no hay, pero todavía hay. Y yo le doy gloria a Dios por aquellos jóvenes y señoritas que aún se han guardado para su matrimonio y que tal vez llegaron a una nueva vida en Cristo y decidieron, bueno, si lo hice antes, a partir de hoy no lo voy a volver a hacer. Gloria a Dios por eso. Así que toma decisiones importantes en tu vida y busca al Señor en santidad. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Quiero ir rápidamente a un texto que está en el Antiguo Testamento, en Nehemías capítulo 9. Aquí sucede algo muy interesante. Nehemías está reconstruyendo los muros de Jerusalén después de que el pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años en Babilonia. Y ahí la ciudad había sido destruida, el templo había sido destruido, los muros habían sido destruidos, estaban vulnerables. Y entonces construyen los muros y ahí Nehemías, junto con las personas que están ahí, en el capítulo 9, digo desde el capítulo 8, pero en el capítulo 9, empiezan a leer la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 29. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. Ahora, qué impresionante. El pueblo de Israel dice que se volvió orgulloso y obstinado. ¿No te relacionas con este punto? ¿No a veces cuando Dios te dice haz las cosas así, tu orgullo te dice no, hazlas así? ¿No te has vuelto obstinado en realmente hacer las cosas a tu manera y de acuerdo a tus propios deseos? Dice, abiertamente desobedecieron tus ordenanzas. Dice, tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. Y la situación y la consecuencia es que ellos quedaron como esclavos. Una nación que había sido introducida a la tierra que Dios les prometió para hacer luz, para dominar ese lugar, para que se alimentaran de él. Finalmente ellos terminaron siendo esclavos en ese lugar
y trabajando para los reyes de esos lugares. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿estás dispuesto hoy a obedecer la palabra de Dios? Si tú la obedeces y guardas una vida sexual dentro de los límites de Dios, hallarás vida. Pero si tú no te guardas y te obstinas, eres terco, como dice ahí, eres orgulloso y le das la espalda a Dios, ¿sabes qué sucederá? Te convertirás en un esclavo que no va a disfrutar, que va a gastar sus fuerzas en lo que no vale la pena y finalmente estarás totalmente frustrado, porque podrás tener placer momentáneo, pero no vas a tener dicha, gozo, ni vas a tener felicidad en tu vida. Pero veamos qué es lo que hizo el pueblo de Israel ahí en el versículo 38 de Nehemías. Déjame leértelo rápido. Nehemías capítulo 9 y versículo 38. Dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Sabes qué sucedió? 83 personas, yo conté en lo que va el capítulo 10, se levantaron como principales de cada familia de Israel y firmaron un compromiso con Dios de ya no volcarse al pecado sexual ni hacer lo que hacían esas naciones, sino tomaron un compromiso con Dios. Y dice después en el capítulo 10, versículo 28, que todo el pueblo y los sacerdotes y los porteros y cantores y los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Hoy es tiempo de levantarnos, porque tal vez ya hemos caído en todo este contexto. Ya hemos cedido, ya tal vez estás habituado a una vida así, pero es momento de levantarte y decir: yo fui un orgulloso, fui un obstinado, fui un terco dándole la espalda a Dios, buscando placer y satisfacción donde no lo podía hallar. Yo he destruido, yo he hecho un desastre alrededor de mi vida, pero hoy quiero hacer lo correcto. Hoy quiero hacer lo correcto. ¿Sabes cuántos matrimonios he visto destruidos por causa del adulterio y la infidelidad? Pero hoy tú y yo podemos levantarnos, ponernos de pie y hacer un compromiso con Dios, firmado. Decir: Señor, te voy a ser fiel. Eso es lo que tú y yo podemos hacer hoy. Comprometernos con Dios, a vivir una vida que a Él le agrade. Que tú y yo tomemos el compromiso de saber tener a nuestra esposa en santidad y honor. A que nuestro lecho no esté mancillado, sino a vivir de fidelidad a Dios. ¿Estás dispuesto a tomar ese compromiso? Tal vez tu vida te ha sido marcada por una depravación sexual. Dios te puede cambiar, Dios te puede restaurar. Él acepta al pecador que viene arrepentido de su pecado y Él le da una nueva vida. No solamente le perdona el pecado, sino le da una nueva vida y le da una vida eterna. Hoy puedes venir a Cristo en arrepentimiento, creyendo que Él es el único que te puede salvar y perdonar. Pero también, hoy, si tú has tomado decisiones equivocadas y has desobedecido lo que Dios ya había puesto, que aún Él colocó en tu corazón, ¿sabes qué? Puedes comenzar a tomar un compromiso con Dios y decir: basta, no más, voy a vivir como a Dios le agrada. Basta ya, dijo el apóstol Pedro, de vivir como los otros gentiles, de vivir como antes vivíais. Comencemos a vivir como Dios quiere, en santidad sexual. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra y te ruego que tú, Señor, te glorifiques por medio de esta predicación. Señor, que tomemos ese compromiso y ese desafío de realmente ser ese pueblo que sea diferente, que marque algo distinto a este mundo.
Padre, gracias porque tú nos exhortas a no vivir como todos, ni hacer lo que todos hacen. Porque tú, Señor, quieres hacer de nosotros algo diferente, algo distinto, que realmente tenga gozo, satisfacción en su vida, que realmente disfrute esa abundancia que tú ofreces. Y Señor, tomemos el compromiso delante de ti de hacer tu voluntad. Padre, toma la oración de cada uno de aquellos que hoy delante de ti vienen arrepentidos diciendo, Señor, yo quiero un compromiso contigo. Señor, yo quiero comenzar una nueva vida. Señor, perdónales sus pecados. Señor, dales una nueva oportunidad. Ayúdanos a vivir de una forma diferente, a no tomar la forma de este mundo. Señor, tómanos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.